Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema trascendental cuando hablamos de Metallicus y es ¿quién conoce a Metallicus? De los actores relevantes que hay en el mundo institucional, bancario, empresarial. ¿Cuáles son las conexiones que realmente tiene Metallicus? Porque ciertamente por el público general, la gente común, el proyecto es muy desconocido. Es el proyecto compatible con ISO 20022 en mi opinión, del cual menos se habla, lo cual es una locura si me preguntas porque al final del día es la capa cero para las instituciones financieras, la cual está empezando a trabajar con las cooperativas de crédito y deja descolocados a muchos las razones por las cuales eso es así. Pero ciertamente está construido Metallicus, la infraestructura blockchain, como la base del nuevo sistema financiero dentro de Estados Unidos, como la capa de interoperabilidad y de cumplimiento, como la capa que permite la unión entre el mundo de las finanzas descentralizadas y el mundo de la banca. Entonces, esta es una pregunta válida y muchos de ustedes no habrán visto todos mis videos. Ha llegado bastante gente nueva, entonces por lo mismo vamos a hacer un resumen. Voy a dejar aquí agrupada la información más importante, porque si bien he hablado de todo esto, lo he hecho en diferentes videos y al día de hoy es una buena cantidad de información. Entonces cuando te pregunten ¿y qué es Metallicus? ¿Y cuáles son sus socios? ¿Y cuáles son las relaciones que existen en el proyecto? Comparte este video para que la gente pueda aprender por qué es tan importante este proyecto. Antes de iniciar quisiera dar gracias a mis Patreons, que son quienes hacen posible este canal. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por apoyarme. Recuerden, soy un medio independiente y básicamente no respondo ante nadie, ni doy explicaciones a nadie. Toda la información que puedes encontrar en mi canal se basa en la investigación que he llevado a cabo por más de un año sobre este proyecto. Además, por supuesto, de que puedes encontrar mis opiniones al respecto en muchos de los videos. Y te invito desde ya a que le des like a este video y me dejes algún tipo de comentario para que la información llegue a más personas, ya que estamos en un buen momento para que esta información empiece a ser conocida. Hay que ponerse en el lugar de las personas que no conocen esta información porque es muy valiosa y ciertamente falta promoción en las redes de esto, así es que dedito arriba y vamos con el video. Primero que todo, decir de que da lo mismo, no importa de que tú o yo conozcamos a Metallicus en este momento. Eso no se quiere, honestamente, no es lo que se busca. Por algo no es mainstream, no es algo muy conocido. Aquí lo importante es que los jugadores realmente relevantes conozcan a Metallicus, que las instituciones, que la Reserva Federal conoce a Metallicus, que el Tesoro de los Estados Unidos, grandes proveedores de infraestructura para instituciones financieras como Pfizer, Temenos, Jack Henry conocen a Metallicus. Eso es lo relevante, no que tú o que yo conozcamos este proyecto. Entonces, para partir, un buen lugar para hacerlo es la página propiamente tal de Metallicus. Entonces, acá en su página nos hablan de que es blockchain para hacer banca, una layer 0 para instituciones financieras con BCA, AML, KYC, etc. Y aquí tenemos a grandes y relevantes socios de Metallicus. Clover, que es de Pfizer. Pfizer compró a Clover en su momento, Temenos y Jack Henry, que estas empresas trabajan básicamente en todo el mundo. Por ejemplo, Temenos presta servicio a más de 3.000 instituciones financieras en más de 150 países. Pfizer también presta servicios a miles de instituciones en más de 60 países y una gran parte de las transacciones dentro de Estados Unidos todas pasan por Pfizer al final del día como empresa que presta servicio a instituciones. Y luego tenemos a Jack Henry, que trabaja principalmente en Estados Unidos pero presta servicio a más de 7.500 instituciones. Entonces son grandes participantes del mundo financiero y ellos tres son socios de Metallicus y los cuatro son participantes de FedNow, son proveedores de servicios de FedNow. Entonces es muy común de que una empresa por participar de FedNow sea conocida por las demás, de antes incluso. Antes de participar en FedNow, Metallicus ya tenía las alianzas que había forjado con Jack Henry, Pfizer, etc. Y aquí es como cuando tú invitas a un amigo a un club porque cumple las características para encajar ahí, que al final es prestar servicio a FedNow como plataforma de liquidaciones de pagos dentro de Estados Unidos y como sabemos también va a ser fuera de Estados Unidos, como vimos en uno de los últimos directos. Entonces, esos proveedores
para instituciones son partners de Metallicus, y aparte tenemos las cooperativas de crédito, que al final del día son bastante. Hay ligas de cooperativas de crédito como MDDC, Cornerstone, que agrupan a muchas cooperativas de crédito, y estaríamos hablando de que aproximadamente 1500 cooperativas estarían con Metallicus. Recuerda, Metallicus cumple con toda la normativa bancaria desde un inicio, naturalmente nació con esto. Estas son las características de la red, ya la hemos visto en otras ocasiones. Y si bajamos, acá tenemos donde ha aparecido propiamente tal Metallicus. Han habido reportajes e investigaciones de todas estas plataformas de Forbes, Nasdaq, Fortune, Inc., American Banker, que han hablado sobre Metallicus. Se han hecho investigaciones, han hablado sobre ciertas áreas de la empresa, y ahora te voy a dar un panorama general de todos los reportajes que se han hecho de Metallicus por parte de estas empresas. Entonces, acá tengo la información resumida de cuántas veces aproximadamente Metallicus ha sido el foco y han escrito artículos de la empresa y su proyecto por parte de estos importantes medios. Entonces partimos con American Banker, que esto está enfocado a las instituciones financieras, al mundo de la banca. Tú, para ver estos artículos, tienes que estar suscrito a American Banker, tienes que pagar una mensualidad. Entonces, poder estar en esta pasarela es bastante importante, porque el mundo de las instituciones financieras te conoce porque se pone el foco en ti debido a tu seriedad como proyecto, a lo que ofreces. Entonces, por ejemplo, en el 17 de septiembre del 2025 se habló sobre el tema de que Minnesota, cooperativa de crédito, está sacando su propia moneda estable, Cloud Dollar, con Metallicus y Dalan, que Dalan es un acuso que es socio de Metallicus. Metallicus es socio de varias cusos, dicho sea de paso. Luego, el 26 de junio, se habló de cómo las monedas estables estaban afectando a pequeños bancos y cooperativas de crédito. Luego se habló de que One AZ, cooperativa de crédito, está explorando usar tecnología blockchain. Y así, tenemos 8 publicaciones de American Banker de Metallicus. Y estas publicaciones, como tú te puedes dar cuenta, han empezado a explotar desde el año pasado, lo cual habla bien del proyecto, ya que está en la mira de este importante medio. Luego, el Nasdaq ha hablado por lo menos 9 veces sobre Metallicus. Ha hecho entrevistas profundas a Marshall Heiner. Se ha hablado también de la intersección entre la legislación y el mundo cripto, etcétera. Y como te das cuenta, desde el año 2023 han estado cubriendo lo que es Metallicus. Luego, Forbes, tenemos menos menciones, más modestas, pero aún así conocen a Metallicus. Y por último tenemos la revista Fortune, donde el año 2022 se habló de Metallicus. Añadir de que todas estas entrevistas, artículos, etcétera, no son pagados, son naturales, porque estos medios se dedican justamente a cubrir este tipo de temáticas. Si es que te lo preguntas, Metallicus no paga por aparecer en estos medios. Y bueno, aparte, Metallicus ha sido cubierto también en otras plataformas, en la página de Temenos, en la página de FedNow, como vimos la otra vez, en la página de Dalan, etcétera. En CoinDesk también muchísimas veces ha aparecido Metallicus, con diversas figuras políticas ha hablado Metallicus. También vamos a ver ahora con los políticos que se ha relacionado. Y bueno, también ha aparecido en medios como Credit Union Insight, Credit Union Today, que son medios que usualmente yo reviso. Cointelegraph también ha cubierto a Metallicus. Y aparte de esto, hay que mencionar de que JP Morgan también tiene un artículo cubriendo a Metallicus, y que miembros del consejo asesor han estado en BNY, así como ex trabajadores de Metallicus como Lee Woolley, que también trabajó en BNY, y ahora él trabaja en el Tesoro de los Estados Unidos, en la cooperativa para los trabajadores del Tesoro. Ahí está trabajando esa persona. Pasó por BNY, Metallicus, y luego se fue a esa cooperativa. La otra vez también Irina participó de una entrevista de un foro de la mujer más poderosa de American Banker, creo que también era, y ahí habían representantes también de instituciones financieras del más alto nivel, del Citi, que podemos añadirlo ahí como conexiones o lazos que hay entre Metallicus, que es conocido en el medio, ya que la tecnología que tiene Metallicus al final sirve a cualquier institución financiera. Está creado para ellas, por mucho que parta con las cooperativas, que es parte de lo que tenemos que hablar. Entonces, ustedes saben que una de las cosas fuertes en las que se centra Metallicus en el tema de la moneda estable, que es el futuro de los pagos, y se centran en escalar la solución de monedas estables para instituciones financieras, integrando todas las monedas estables que se emitan con el metal dólar y permitiendo de que todos puedan emitir su propia moneda estable. Entonces, aquí es esencial el programa piloto de monedas estables, donde la otra vez vimos que hay 17, 18 participantes ya con los contratos creados de las monedas estables, aunque sin liquidez todavía oficialmente esas monedas estables de las cooperativas
no están vigentes, pero aquí está el programa piloto, que es un entorno de pruebas donde tú puedes aprender a ocupar la tecnología. Asociado a esto está el programa de innovación bancaria, que aquí es donde las instituciones nuevamente aprenden lo básico. Es un punto intermedio entre aprender y desarrollar propiamente tal luego la infraestructura real. Aquí tenemos a los miembros, a las cooperativas de crédito que yo te estaba comentando, que ya lo hemos visto en otros videos. Acá tenemos integraciones, Jack Henry, de menos, Rarible, que se me había olvidado comentar de que ayuda a integrar los NFTs en los productos financieros mainstream. Y aquí tenemos a propiamente tal la compañía, este es el team. Acá tenemos a Marshall y a Glenn, que serían los cofundadores de este proyecto. Ellos se conocieron en la fundación Dogecoin. Glenn en su momento desarrolló una billetera que se llama dogechain.info, que fue la primera billetera online para Dogecoin. Y Marshall Heiner, que actualmente es miembro de la mesa directiva de la fundación Dogecoin. Marshall está desde el año 2009 en las criptomonedas, el año 2016 crearon Metallicus y ellos dos serían básicamente los cerebros del proyecto, los arquitectos intelectuales y creadores propiamente tal de la tecnología, responsables de las últimas actualizaciones que ha tenido XPR Network, etc. Ellos están metidos en el meollo de todo esto. Por otra parte tenemos a Irina, quien es la CFO, es muy importante ella, quien aparecía en American Banker, como te comentaba. Acá tenemos a Karen McHenry, que tiene experiencia en empresas como Circle, John Ainsworth, que trabajaba antes en Bonify y en Visa y Mastercard. Frank Massa, también muy importante en el ecosistema. Y quiero saltarme aquí al consejo asesor propiamente tal, que la otra vez yo te saqué un video en particular de esto exclusivo, y aquí tenemos las conexiones con importantes instituciones, ya que todas estas personas tienen experiencia en el mundo de las instituciones financieras. Sergio tiene conexiones con la Reserva Federal de Boston, Mark Carawan tiene conexiones con el Citigroup y Mark Joseph tiene también relaciones con BNY. Es decir, estas personas trabajaron en instituciones financieras del mundo tradicional y ahora están asesorando a Metallicus para que la compañía, a través de su tecnología, pueda prestar servicios adecuadamente a las instituciones financieras según lo que ellas necesitan. Entonces, si avanzamos con las entrevistas o las conexiones de Metallicus, tenemos acá a Marshall Heiner en Nasdaq, donde conversó en su ocasión con el congresista Sach Nunn. Esta entrevista yo la vi, muy buena. Tengo un resumen, si no me equivoco, en YouTube. Luego tenemos acá en CoinDesk Marshall con el congresista Byron Donalds. También vi esta entrevista, también me parece excelente, muy buena. Esta es de las más nuevas, Marshall con el congresista Buddy Carter, un republicano, también estuve presente ahí. Y por último tenemos la más reciente, que fue entre la senadora Loomis e Irina Verkon, donde se habló de las monedas estables y el futuro del dólar digital. Entonces imagínate, te presento aquí a 3 congresistas y una senadora que ha conversado con integrantes de Metallicus, conversando sobre legislación, sobre tecnología, sobre el futuro de la finanza en Estados Unidos, porque esta empresa es conocida en ese tipo de medios, en este tipo de mundo. Porque es relevante, imagínate, la senadora Loomis, que aboga tanto por las criptomonedas, que está metida en el meollo de la ley Clarity, se toma su tiempo y conversa con Irina. Esos son gestos que importan muchísimo y que refuerzan la seriedad del proyecto, por supuesto. Entonces, complementando las conexiones, tenemos de que Loan Protocol fue listado en los activos digitales de Forbes, y no solo Loan Protocol, sino que también fue listado el token de Metal Blockchain. Así es que es bastante importante esto. Ya vimos que Forbes ha cubierto a Metallicus y de que ahora agregan propiamente tal los tokens. Esta noticia fue de hace bastante poco, del 6 de abril. Y aquí destaco este artículo de American Banker, donde cubre cómo Pfizer y Metallicus están dentro de las compañías que están construyendo la tecnología para dar soporte a las monedas estables, para pasar ahora al capítulo o al apartado del reloj de la deuda. Esta página es muy importante porque nos hace una conexión que no podemos ignorar. Y es el hecho de que esta página se ha empeñado en decirnos de que el dólar va a evolucionar y que va a estar respaldado por diversos activos, por diversos commodities, criptomonedas, oro, etc. Y para que aquello pueda ser posible se necesita que el gobierno tenga una blockchain. Para que esta página que se te está mostrando en la pantalla pueda funcionar de verdad en tiempo real con la información
de la deuda y los activos que tiene el gobierno, tiene que estar todo esto traqueado en blockchain. Entonces el gobierno necesita tecnología también, en particular para hacer que el dólar pueda estar respaldado y esa información esté en una plataforma en tiempo real transparente. Y esta página nos habla de que va a existir un nuevo tipo de sistema que va a estar basado en las cooperativas de crédito. Esto lo han repetido mucho desde el reloj de la deuda. Como dice acá, van a haber cooperativas de crédito de los 50 estados de Estados Unidos asociadas como una red de cooperativas de crédito en las cuales se va a sostener el nuevo sistema. A diferencia de cómo es ahora, donde el centro del sistema es la Reserva Federal, acá podemos ver algunas diferencias que van a haber en cuanto a los intereses máximos que van a haber con las cooperativas, en comparación con lo que hay ahora, que esto se queda chico, de repente los intereses pueden ser más del 24%, la cantidad del GDP que bajaría del 20% a un 4%, 0% en el tax de propiedad y de ingresos. Este sería el nuevo paradigma que nos dice el reloj de la deuda, y ya demostré que las cooperativas de crédito están iniciando con Metallicus. Es decir, lo que te están diciendo aquí en el reloj de la deuda, de que vamos a cambiar el paradigma del sistema, empezando por las cooperativas de crédito, está pasando a través de Metallicus. Y para que Metallicus pueda estar haciendo esto, sí o sí el Tesoro de los Estados Unidos tiene que saberlo, la NCUA, los órganos reguladores, supervisores, estatales más importantes conocen de Metallicus sí o sí, porque viene a entregar la herramienta a miles de instituciones financieras para que puedan emitir moneda estable y puedan ser la base del nuevo sistema. Y esto es lo que nos espera la gente. Este es el Black Swan, de que las cooperativas de crédito sean relevantes y de que Metallicus, al ser la capa cero, está empezando a ejecutar este plan de la mano y con la anuencia de los organismos estatales como el Tesoro y de la Reserva Federal a través de FedNow. Entonces lo que dice el reloj de la deuda, nosotros sabemos que tiene sentido conociendo a Metallicus. ¿Cuántas de las personas que siguen al reloj de la deuda en realidad conocen a Metallicus? Muy pocas, yo diría. No todas. Y recuerda de que Marshall Heiner tiene acá fijado en su biografía de que es hora de poner al Tesoro de los Estados Unidos en la cadena de bloque con conoce a tu gobierno, todos los gastos traqueados en tiempo real, inalterable y full transparente hacia el público. Y esto nos da la conexión con Doge, que Dogecoin Foundation es muy importante en todo esto porque es ahí donde se junta Marshall Heiner con el abogado de Elon Musk. Ahí confluyen los intereses, es una especie de club la fundación Dogecoin. Entonces aquí resumidamente, la fundación Dogecoin es el origen de lo que es hoy Metallicus. Marshall Heiner está al mismo tiempo apoyando a Dogecoin Foundation y llevando por otra parte a Metallicus. Ambos proyectos se complementan entre sí. Metallicus lo que busca es ser infraestructura para la Dogecoin Foundation y para Dogecoin. Entonces, como te comentaba, Marshall Heiner es parte de la junta directiva de la Fundación Dogecoin al día de hoy, y dentro de la junta asesora de la Fundación Dogecoin está Jared Birchall, el abogado de Elon Musk. Es asesor legal y financiero de Musk. Y en la junta asesora de Dogecoin también se encuentra Vitalik Buterin, lo cual también es muy relevante ya que Ethereum sabemos que va a ser importante en el futuro, eso nos queda claro, con toda la construcción on-chain que hay en el mundo de Ethereum, con todos los participantes, el volumen que hay en DeFi, en moneda estable, etc. Y tienes que saber también de que al día de hoy Doge está trabajando en el gobierno de los Estados Unidos, funcionando bajo la oficina ejecutiva del presidente Trump. Ellos tienen hasta el 4 de julio para terminar su trabajo, entonces este año es muy importante para Doge dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí resulta de que Elon Musk busca exactamente lo que busca Marshall Heiner, que es meter al Tesoro y al gobierno de los Estados Unidos en la cadena de bloque para hacer más transparente todo el tema de los gastos. Eso es lo que busca Doge dentro del gobierno de los Estados Unidos, mejorar el gasto estatal. Y eso se logra a través de tecnología blockchain. Entonces, acá tengo un artículo del año pasado donde Musk dice esto tiene que parar ahora, que ha confirmado Elon de que quiere poner al Tesoro de los Estados Unidos en la blockchain. Esto de parte de Forbes. Luego tenemos acá a Elon con Donald Trump, donde se hace entrega de esta llave emblemática que simbólicamente, en mi opinión, representa el acceso de Doge al gobierno de los Estados Unidos, porque recuerda, Dogecoin no es una moneda meme, es una moneda que se busca que sea ocupada por instituciones financieras y por gobiernos. Eventualmente debiera estar en la tesorería, en las reservas estratégicas de los gobiernos, al igual que BTC. Acá tengo esta foto que es mítica, que al final es una captura del momento en que Elon entra a las oficinas de Twitter con este lavamanos,
y acá atrás podemos ver a Marshall Heiner vestido de blanco entrando por detrás, ya que la marca de estos lavamanos es S-Loan, Staked Loan, como ustedes saben. Y claro, se entiende aquí el juego porque al final Marshall y Elon Musk se conocen por la Dogecoin Foundation. Están buscando exactamente lo mismo. Aquí nuevamente una coincidencia. En un capítulo de Los Simpsons, Elon Musk ocupa una credencial donde sale el nombre de XID y ese era el nombre que tenía originalmente XPR, si tú no lo sabías. En sus inicios se llamaba XID y aquí Marshall el mismo lo resalta de que los Simpsons son demasiado buenos y que lo predijeron. Acá está el tema que yo te decía de que está en la marca de lavamanos y de artefactos para baños que se llama S-Loan y que David Schwartz también ha hecho referencia. Y aquí te dejo una imagen que representa bastante bien lo que quiero transmitirte al final, de que Doge es un club donde se juntan intereses literalmente billonarios, tecnología de punta como Metallicus y un proyecto como Dogecoin que va más allá del meme, que tiene una relación muy importante con Elon Musk y con el mundo de los gobiernos y de las instituciones financieras. Al final del día, Dogecoin quiere posicionarse como un proyecto de utilidad real y Metallicus va a ser parte de ese proceso. Y acá una recopilación de más o menos cómo el creador de Metallicus ve la cosa. Sabemos por los últimos videos que te he sacado en relación al Metal Dollar de que Metallicus entra a competir directamente con el ODL de Ripple, con el Metal Dollar. El Metal Dollar es esencial de que lo entiendas bien. Es una canasta de monedas estables que al final del día permite integrar diferentes monedas estables de diferentes regiones en un solo activo, unificando la liquidez y los sistemas económicos, el euro, el CAD dólar, los dólares de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, etc. Lo cual es muy potente y funciona en la cadena de bloques. Entonces, en sí hay que decirlo, RippleNet y Metallicus están compitiendo por el mismo nicho. Ofrecen ambos un proyecto, una solución, un paradigma para el nuevo sistema financiero para solucionar el problema de la moneda de reserva, del activo puente, etc. Entonces por eso Marshall Heiner tiene este tipo de publicaciones. Porque recuerda, Marshall Heiner conoce a todos los creadores de la XRP Ledger. Marshall Heiner se ha sentado literalmente en la misma habitación de Arthur, es amigo en Facebook de David Schwartz. Trabajó en Stellar, conoce a Jed McCaleb. Este personaje que aparece en el reloj de la deuda sería Marshall. Acá tenemos más relaciones importantes de Marshall Heiner con billonarios. Acá en esta foto aparece en particular el dueño y fundador de Virgin, que se llama Richard Branson, con Marshall, y luego Richard con Elon, nuevamente. Tenemos referencia de Binance sobre Proton, piensa positivo como un protón. Acá está Marshall, que él mismo se publicó con estas gafas en Twitter, haciendo referencia al personaje que aparece en el reloj de la deuda con el antifaz y también a los riddles. Aquí nuevamente Marshall con el CEO de Binance. Acá en Los Simpsons tengo yo un decode sobre este capítulo que es muy importante. Estos dos personajes que estarían dentro del círculo en Marshall Heiner e Irina Vercon. Acá tenemos a Irina en las oficinas de Ripple. Ripple está detrás de Metallicus. Y aquí una mención honrosa al tema, a la conexión con el Riddle. Yo tengo varios videos aquí en YouTube explicando las conexiones de los Riddles con Metallicus. Los Riddles están hablando de Metallicus, ¿cómo no van a hablar si es una pieza clave del sistema financiero? Este Riddle básicamente simbolizaría la llegada de Metallicus. Fíjate acá, los colores son los mismos de Metallicus. A través del camino púrpura. Acá está la llave que yo te decía en la imagen que aparece Donald Trump y Elon. Y aquí viene Elon con Marshall a través del camino púrpura acercándose al gobierno de los Estados Unidos para meter al gobierno y al tesoro en la cadena de bloques. Entonces eso, mi querido amigo y amiga, muchas gracias por llegar hasta el final. Espero de que hayas tenido un resumen de tu agrado sobre lo que es Metallicus, dónde está inserto Metallicus, cuáles son las conexiones que tiene este proyecto, desde dónde se le conoce, qué actores relevantes tienen conexiones con este proyecto, tanto de la Reserva Federal, que aquí no te mostré el showcase y todo eso porque ya lo hemos visto varias veces, que Metallicus es proveedor certificado de la Reserva Federal, que Metallicus es parte del Consejo para Pagos Más Rápidos de Estados Unidos, que Metallicus está revolucionando las instituciones financieras dentro de Estados Unidos.
a las cooperativas de crédito que al día de hoy no tienen tanta importancia como los grandes actores del mundo bancario, pero ya lo van a tener en el nuevo paradigma, como Metallicus está ayudando a las cooperativas de crédito y eventualmente a bancos regionales y a todo el sistema financiero dentro de Estados Unidos. Es conocido dentro del mundo del tesoro. Hay varias cooperativas de crédito que están sacando sus monedas estables, muchas más que son parte del programa de innovación bancaria. También está involucrado Metallicus con los procesadores de pagos y facilitadores de infraestructura para instituciones financieras más importantes del mundo: Pfizer, Clover, Temenos, Jack Henry. Metallicus cuenta con un consejo asesor que tiene experiencia en el mundo de las finanzas tradicionales, tiene sólidas conexiones con la fundación Dogecoin, con Elon Musk, se alinean los intereses. Doge está en el gobierno de los Estados Unidos haciendo exactamente lo que Elon había propuesto. Doge logró ingresar al gobierno de los Estados Unidos y lo que pasa es que Dogecoin no tiene la tecnología suficiente para hacer lo que se tiene que hacer en el gobierno. Entonces ahí entra Metallicus y bueno, te dejé también esas conexiones con Richard Branson, las conexiones con la XRP Ledger, con RippleNet. Esa es una arista muy importante porque mucha de la gente que invierte en XRP no conoce a Metallicus, pero todos sus creadores sí conocen a Marshall. Eso es lo importante. Este es un mundo pequeño, el mundo de la blockchain dentro de Estados Unidos, dentro de Silicon Valley. Entonces por eso yo estudio Metallicus. Yo sé que está inserto al día de hoy dentro del sistema financiero ya de Estados Unidos. Cuando salga la regulación, esto no va a hacer más que crecer. Estamos en un buen momento para entender de qué trata el proyecto, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus conexiones, por qué es la capa cero, por qué la capa cero está partiendo con las cooperativas, por qué el reloj de la deuda dice que va a haber una red de cooperativas en los 50 estados, como el núcleo del nuevo sistema financiero dentro de Estados Unidos, en contraposición al sistema actual basado y centrado en la Reserva Federal. Y más encima, la Reserva Federal conoce de Metallicus y usa de su tecnología a través de FedNow. Es porque están de acuerdo, es porque ellos están llevando a cabo ese plan. Y Metallicus es un instrumento que otorga las herramientas para crear lo que tú quieras en la cadena de bloques, como institución financiera o como gobierno. Metallicus propiamente tal, con su construcción, es el Internet del valor regulado. Así que eso, si crees que me faltó hablar de algo en particular o de resaltar cierto punto, déjamelo en los comentarios. Si crees que debiera profundizar X parte de lo que es Metallicus o aclarar ciertos puntos, déjamelo también para saber cuál es tu parecer sobre lo que te estoy comentando. Estos son los hechos, esto es Metallicus, estas son las conexiones más importantes. Es conocido dentro del mundo de las instituciones financieras y estamos viendo cómo su tecnología está siendo adoptada por el sistema financiero tradicional. Así que muy contento por estar el día de hoy aquí compartiendo esta información contigo. Agradecido de tu visita. Agradezco todas las muestras de apoyos, amigos y amigas. Gracias a ustedes este canal existe. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, adiós.